Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día 30 de noviembre, sábado, de la 34ª semana del tiempo ordinario. Es el término, el final del ciclo litúrgico del tiempo ordinario, ¿no? Y también el final del año litúrgico. Entonces, empezaremos el domingo un nuevo periodo, que es el periodo de Adviento. Muy bien, compartimos la pantalla de nuestro misal popular. Bueno, y celebramos a San Andrés, apóstol, hermano de San Pedro, ¿no? Fue seguidor o discípulo de San Juan Bautista, ¿no? Así lo narra uno de los evangelios. Y luego el Señor lo llamó, ¿no? Y luego Pedro y los demás. Murió martirizado, crucificado, ¿no? Se lo pinta como crucificado sobre una cruz mm, en forma de X, ¿no? No es una cruz como la del Señor Jesucristo. O la de San Pedro, que escogió morir en una cruz ah, al revés, ¿no? Bueno, vamos entonces a nuestra primera lectura. Obviamente, mm, por la fiesta de San Andrés, eh, se tienen las lecturas apropiadas, ¿no? Entonces, tenemos la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 18. Bueno, entonces, dice y explica San Pablo, ¿no? Dirigiéndose a la iglesia de Roma o a los romanos en general, ¿no? Que son los nuevos discípulos de Cristo, ya evangelizados, ¿no? Y cristianos, de hecho. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios le resucitó de entre los muertos, te salvarás. O serás salvo también, ¿no? Es importante aquí notar el orden, ¿no? La boca aquí, ¿no? Entonces, expresar oralmente que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Con eso me dice, te salvarás. Bueno, seguimos. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Aquí cambia el orden, ¿no? Entonces es importante porque eh, la fe del corazón es la convicción y es la certeza de lo que se cree y de lo que se cree para obedecer, ¿no? Eso lo hemos repetido en diferentes oportunidades. Cuando se profesa con la boca o con los labios que Jesús es el Señor, al Señor se le debe la obediencia, la confianza. Se cree con la certeza, con la confianza, ¿no? Y se obedece, obviamente, al Señor lo que dice, ¿no? Y es importante esta observación porque la fe como tal no es una fe
teórica, ¿no? Como una condición mental, creer no más, ¿no? La fe, entonces aquí, en este caso, viene también, como lo profesa la segunda parte, del convencimiento del corazón, de la convicción del corazón de lo que se hace porque se confía o se cree en el Señor. Continúa San Pablo. Dice la Escritura, nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. Bueno, entonces, eh, aquí también todo esto que explica San Pablo, ¿no? Sobre la fe y especialmente la diferencia entre la justicia por la ley y la justicia por la fe, ¿no? Que son las dos cosas, que él trata de unir en los dos pueblos, en el pueblo judío y el griego. El judío que fue escogido por Dios como su primer pueblo y luego a toda la humanidad como su segundo pueblo, en la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Universal. Por eso es importante cuando él dice, ¿por qué no hay distinción entre judío y griego? Ya no hay distinción. Esa es la belleza del Evangelio, ¿no? El tesoro escondido desde antiguo, que dice en alguna otra parte San Pablo. Es que lo que tenían los judíos como parte de una promesa, ¿no? Con la ley, ahora se completa con la segunda alianza realizada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como redentor de la humanidad para todos. Por eso dice, no hay distinción entre judío y griego. O sea, ya no vale la circuncisión como tal, que era para los judíos, porque ahora todos a través de la fe, ¿no? De la obediencia de la fe en el Evangelio y en el Señor, entonces ya pueden también ser salvos. Muy bien, continúa San Pablo. Pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Entonces ya no es el judío que invoca al Señor, a Dios como su Señor, sino también los griegos. Y con los griegos se está incluyendo a todos los gentiles paganos, ¿no? Que se conviertan, que se arrepientan y se unan a la iglesia, ¿no? Y ya sabemos que eso se hace a través del bautismo. Y entonces sí, todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Bueno, ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si alguien, sin alguien que les proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Muy importante esto, ¿no? Lo que nos está diciendo San Pablo, lo que les dice a los romanos, es que al invocar, tienen que invocar a alguien. Y al invocar es la manifestación de la fe, de la confianza en alguien, ¿no? Pero ¿cómo lo van a hacer si no creen? Entonces tienen que tener primero fe para hacerlo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo van a tener fe si no oyen hablar de Él en quien creen? ¿Y cómo van a oír si alguien no les explica sobre Él, ¿no? En quien ellos creen? ¿Y cómo van a proclamar o explicar o evangelizar si no los envían? Esta es la parte más importante. Porque aquí está haciendo énfasis en que hay que ser enviado, ¿no? Nadie puede decir, yo voy a ir
o Dios me envió. No, eso no existe. Porque aquí hay un término, el enviado es el apostoloi en griego, ¿no? Por eso los apóstoles se llaman eso, apóstoles, enviados. Fueron enviados los 12 por Jesucristo. Él los envió. Él los ordenó como apóstoles y obviamente como sacerdotes, como obispos y sacerdotes. Entonces aquí lo que implícitamente se está haciendo referencia es a la sucesión apostólica, a la ordenación sacerdotal. Tienen que ser válidamente enviados, ordenados, para que con ese poder y esa autoridad con la que Dios ordenó a sus apóstoles como obispos, sacerdotes, ellos puedan eh, hacer que la demás gente crea, ¿no? Porque estarán amparados por el Espíritu Santo, quien los guía para a toda verdad, ¿no? Para que no prediquen en falso. Esa es la garantía. Entonces, ¿cómo van a proclamar si no los envían? Válidamente enviados, ¿no? Lo dice la Escritura. Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Miren, también esta frase famosa, ¿no? Lo dice la Escritura. De aquí se refiere al Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los que anunciaban a Dios, ¿no? Y los mensajeros, sino los que Dios había seleccionado como profetas, o los grandes profetas como Elías, Eliseo, ¿no? Ezequiel, Daniel, Jeremías. A ellos los escogió y los designó Dios como profetas. Y aquí dice, qué hermosos los pies. Esto es tomado, obviamente, del Antiguo Testamento, pero lo hace, ¿no? Calzar en el Nuevo Testamento al decir que anuncian el Evangelio. Y se refiere a los pies porque son los que han sido enviados. ¿Qué hizo Jesucristo con sus apóstoles en la última cena? El Evangelio de San Juan está, ¿no? Les lavó los pies el Señor, el mismo Dios, ¿no? Y no es una cuestión higiénica, es una ordenación, es parte de una ordenación, ¿no? De una misión. Y aquí podemos entender entonces que son los válidamente enviados, los apóstoles. Continúa entonces San Pablo diciendo, pero no todos han prestado oído al Evangelio. Como dice Isaías, Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Entonces aquí está también Isaías como el gran profeta, ¿no? De los grandes profetas, los cuatro profetas mayores. El profeta Isaías dice, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Y aquí lo que les está reclamando es a los judíos, ¿no? San Pablo le está diciendo, pero no todos han prestado oído al Evangelio, porque los judíos rechazaron la buena nueva, el Evangelio. O sea, rechazaron al que había sido enviado para predicarles. Así pues, la fe nace del mensaje y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Entonces aquí tenemos prácticamente una conclusión de lo que hemos observado anteriormente, ¿no? Entonces la fe nace del mensaje y el mensaje consiste en hablar de Cristo, que es el enviado, ¿no? Pero hay que recordar, el que es válidamente enviado, no cualquiera. Nadie puede atribuirse, ¿no? Yo voy porque quiero, porque va a cometer error, ¿no? No ha sido enviado, no está autorizado. Continúa San Pablo diciendo, pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario. Bueno, este es una
Puede ser una figura del habla que se llama hipérbole, ¿no? Lo que continúa, lo que sigue a continuación. Pero es importante porque lo lleva al nivel poético, ¿sí? Hablando de lo que es la evangelización, ¿no? El evangelizar, el hablar de él para la fe. Entonces, pregunta San Pablo, ¿es que no lo han oído el mensaje? ¿No? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Podríamos, nos podría parecer extraño, ¿no? En esa época todavía era muy limitado, ¿no? Digamos, geográficamente, a donde podía llegar el mensaje. Pero aquí dice, hasta los límites del orbe su lenguaje. Bueno, una explicación a esto es, a esto que es hiperbolizado, ¿no? Parecería eh, algo sin límites, ¿no? O extralimitado. Bueno, exagerado podría ser, ¿no? Pero si recurrimos a lo que es en realidad, ¿no? La acción del Espíritu Santo ya estaba en acción. Y el Espíritu Santo llena todo. Entonces, el lenguaje ya estaba, ¿no? El discurso ya estaba. Ya había el Espíritu Santo llenado prácticamente el orbe, ¿sí? Lo otro, eh, la otra posible explicación es que todo lo que veía la gente, el hombre, en la tierra, en la creación, era el pregón. Estaba manifiesta la creación de un creador, ¿no? De un creador que es padre, ¿no? Y que ama su creación y la exhibe precisamente para darla a conocer, pero para darse a conocer también. Entonces esa es una forma también. Y San Pablo lo dice, ¿no? En el primer capítulo a los romanos, que Dios se hace manifiesto en su creación, en sus obras. Bueno, muy bien, vamos entonces a el Salmo. Tenemos el Salmo responsorial número 18, cuyo responso es: a toda la tierra alcanza su pregón. Y aquí vamos a darnos cuenta, ¿no? De lo que hemos observado anteriormente como explicación. Dice el salmista: el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. ¿Qué lenguaje es este? Es el lenguaje de la creación, de la naturaleza, ¿no? Entonces, claro que este es un himno eh, cantado a la omnipotencia de Dios, a su poder creador. Y aquí vemos en realidad que es como si fuera el Evangelio, ¿no? La creación del Señor. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche se lo susurra. Pues metafóricamente hablando, ¿no? Es el lenguaje de las obras de Dios, de lo que ha hecho Dios, de la creación. Y continúa, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje, que es lo que dijimos leyendo a la carta a los romanos. A toda la tierra alcanza su pregón. Es el lenguaje de la creación, el lenguaje de Dios en las obras que vemos, ¿no? Y que no terminamos de admirar. Muy bien, tenemos ahora el Evangelio. Bueno, por la fiesta
de San Andrés, que a propósito, Andrés significa en griego, o traducido al griego es varón, ¿no? Andros, Andrés. Bueno, San Mateo capítulo cuarto, versículo 18 al 22. También es bastante conocido eh, este pasaje. Nos dice San Mateo, en aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, vengan y síganme y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando delante vio otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Entonces, esta es la narración del, del llamado que hizo, ¿no? a dos eh, hermanos primero, ¿no? Y luego a otro par de hermanos. Entonces, a Andrés y, y a, y a Pedro. Y luego a Santiago y a Juan, que eran los más cercanos a él, ¿no? Los primeros. Muy bien. Y lo siguieron, ¿no? Lo importante es que ellos estaban en sus labores diarias de pescadores, ¿no? Para procurarse el mantenimiento diario y el de sus familias. Y al llamado del Señor, lo siguieron. Dejaron, dice, la barca y a su padre y lo siguieron. Muy bien. Muchas gracias y bendiciones.